En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Pues hoy, martes 6 de septiembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19, donde a través de este Evangelio, hermanos, podemos contemplar cómo es un día entero de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente esta vida está enfocada en dos aspectos importantes, que es siempre en su oración y después de la oración en una acción, que es la de predicar, evangelizar y sanar. Hermanos, si la vida de nosotros como cristianos imitáramos a Jesús, no podemos quizás prescindir de ambas dimensiones. Todos nosotros como cristianos en este camino de conversión, en este camino de seguir a Jesús, incluso aquellos que se han consagrado en una vida contemplativa, hemos de dedicar quizás unos momentos siempre a la oración, hermanos. Y quizás después de la oración, dedicarle siempre a una acción. Aunque el tiempo varíe, aunque las cosas se pongan difíciles, siempre hagamos esto, ¿no? Y muchos somos laicos, nos dedicamos, y si deseamos imitar a Jesús, no deberíamos movernos quizás en una acción desenfrenada, sin ungirla en la oración. A veces cometemos el error y pocas veces oramos. Pues tenemos que tomar como ejemplo a nuestro Señor en esa constante oración. Amén. San Jerónimo nos recuerda o nos enseña que aunque el apóstol nos mandó que oráramos siempre, conviene que destinemos unas horas determinadas a este ejercicio de oración. ¿Cómo está nuestra vida? Preguntémonos. ¿Oramos constantemente? ¿Pedimos al Señor nuestros proyectos? ¿Le ponemos al Señor? ¿Le hablamos al Señor para tomar decisiones acertadas? Pues hay que tener en cuenta esto, que la oración nos va a permitir ayudar. Y después de ello nos va a permitir quizás predicar y curar como lo hizo Jesucristo. Y predicar y curar fue la actividad ya después de la oración, una actividad principal de Jesús en toda su vida pública. Con esa predicación anunciaba siempre el reino de Dios, la nueva buena. Y también con la curación demuestra que está cerca, que el reino de Dios está en medio de todos nosotros y que si creemos en Él, todo es posible. Y esto veíamos que lo hacía con mucha autoridad, hermanos. Tal es así que la gente, al tocarlo, solamente bastaba tocarla, salía de él una fuerza extraordinaria como persona, como esa persona divina de Jesús que permitía su sanación de todos aquellos que lo tocaban. Pero estas dos acciones estuvieron siempre precedidas en largas horas y quizás hasta jornadas de oración, hermanos. A veces en las que yo personalmente he rezado mucho antes de tomar decisiones que son obviamente importantes en mi vida, y solo por darme cuenta después que lo que he hecho me ha salido mal las cosas, es decir, me salió el tiro por la culata, y me han dejado preguntándome en ese momento si tomé las decisiones correctamente. Estoy seguro que ustedes también habrán tenido estas experiencias similares de ponerlo en oración y las cosas que lo pusieron en oración le salieron mal. Pues este pasaje, hermanos, a nosotros nos debería tranquilizar. Incluso vemos que la propia decisión de nuestro Señor Jesucristo de elegir a los apóstoles tomaba después de una noche de oración. Y después quizás podríamos decir que también le salió el tiro por la culata al elegir, por ejemplo, a los apóstoles, ¿no? Como Pedro y Judas. Y parece algo raro, ¿no? Porque Pedro fue el primero que lo elige y Judas fue el último en que lo elige. Pedro, por supuesto, que era una persona de buen corazón, de buenas intenciones, pero era débil, era frágil. En cambio, Judas fue la persona que lo traicionó. Pedro también lo negó. Entonces podríamos decir que se equivocó. En nuestro sentido común nos preguntamos si Jesús no podía haber elegido mejor. No, si era el Hijo de Dios, pudo haber elegido a lo mejor.
Sin embargo, hermanos, en el sentido evangélico, sabemos que todo formaba parte del gran designio de Dios, del gran plan de Dios, y que las decisiones de Jesús a las que llegó tras horas y tras de oración estaban perfectamente alineadas con la voluntad de Dios. Y esto debe de consolarnos, hermanos. Si hemos llegado a decisiones después de esfuerzos y de esfuerzos sinceros por discernir la voluntad de Dios y horas de oración, incluso cuando aparentemente son desastrosas, podemos estar seguros de que nuestras decisiones están a salvo dentro del gran diseño de Dios. Así es que si te salió mal en algún momento tus decisiones que lo pusiste en oración o te salió el tiro por la culata, no te desesperes. Que esto nos consuele porque hay un buen designio de Dios para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, los evangelios nos muestran como siempre que Jesús debía de tomar una decisión importante. Y para tomar una decisión importante pasaba toda la noche en oración. A partir de la oración o contacto profundo de comunión, contacto de amor y de vida con el Padre Dios, construye toda su fuerza interior, construye toda su fuerza espiritual, entendiendo y aceptando los designios de Dios. Amén. Pero hermanos, en el mundo actual es muy común oír: no tengo tiempo para orar. Esto generalmente es verdad, hermanos, pues el tiempo para orar debemos crearlo. Esto implica quizás renunciar a nuestros tiempos diversos, a tus tiempos quizás de sábado donde sales a hacer deporte o donde te dedicas a ver televisión, ¿no? Inclusive a estar en el internet, que tienes una reunión, no sé, de amigos. Implica renunciar a esas cosas, implica renunciar a la costumbre o la vida costumbrista que tienes, como Jesús, al descanso nocturno. Solamente, hermanos, el cristiano que ora todos los días verá cambios en su vida, pues la oración es el elemento que permite que la gracia de Dios se convierta en vida, hermanos. Si nosotros no estamos en un momento de oración, si no estamos en oración constante, no podemos decirnos o llamarnos cristianos. No podemos decirnos o llamarnos servidores de Dios. En el mundo de hoy que vivimos, hermanos, es cierto que es un mundo de agitación, es un mundo de vida totalmente acelerada, donde todo es compromisos por aquí, por allá, tanto compromisos laborales, compromisos de negocio, compromisos de amistades. Cuando el quehacer de cada día desborda y desvirtúa y desorienta nuestro interior, se hace más urgente en ese momento entonces atender este llamado del Evangelio de hoy, donde debemos de pasar también buenos ratos, buenos espacios de tiempo hablando con Dios desde el corazón, hermanos, y escuchando con toda la fuerza del alma. ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quién no tiene cosas que hacer? Personalmente también tengo muchas cosas que hacer. No me pueden engañar y decir: yo trabajo mucho, pues yo también trabajo mucho. No me podrán decir que yo hago las cosas de la casa y no tengo tiempo para nada, pues mi esposa también tiene cosas que hacer en la casa, pero siempre nos damos tiempo para la oración. Es que, hermanos, la oración es el gran poder, es la gran invención que tiene el ser humano para trascender y que nos hace diferentes de todos los animales. Solo el hombre es capaz de Dios, hermanos, porque solo el hombre es capaz de orar. Amén. Es también como escuchar. Entendamos que es también como es escuchar, ¿no? Dios, que Dios siempre está conmigo, y por eso yo hago mi oración mientras voy manejando al trabajo o a la escuela. Y esto es verdad, hermanos, pues Dios siempre está con nosotros, pues Dios siempre tiene tiempo para nosotros, para ti, para mí. La pregunta es más bien si nosotros tenemos tiempo para Dios, como lo tiene Jesús o como lo tuvo Jesús, tiempo constantemente de oración. Si bien es cierto que todo momento es un buen momento para orar, es necesario dedicar un tiempo exclusivo para Dios. Tienes que tomarlo como hábito, un tiempo para Dios, para estar con Él en esa intimidad, para que todos nuestros sentidos se centren y se concentren enfocadamente en Él. Entonces, hermano, hermana, no hay pretexto. No hay pretexto de que tienes muchas cosas que hacer. Sí hay tiempo para Dios. Lo que pasa es que nosotros no aperturamos el corazón. Él siempre está ahí. Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que no estamos con Él.
Date tiempo para orar, hermano, hermana. Solo así entenderás y tendrás suficiente luz para dirigir tu vida, dirigir las decisiones de tu vida. Amén. Pero también, hermanos, entendamos que Jesús sana con ese poder. Es decir, con la fuerza de Dios. Cuando le decíamos, cuando tocaban, ¿no? No podemos, hermanos, entonces decir que no necesitamos de Dios. No podemos creernos autosuficientes, no podemos creernos los sabelotodos, los sabiundos, los que todo lo podemos sin la necesidad de Dios. Acuérdense, hermanos, que el rey David fue tan hombre y tan quizás capaz de no necesitar de Dios que cometió el pecado más grande, del adulterio y del asesinato. Sansón, que creyó que con su fuerza podría nadie destruirlo, pero cayó ante la mujer y le dijo cuál era su debilidad. Salomón lo mismo, Pedro. Hermanos, existen tantos que se creyeron fuertes y cayeron. Pues debemos de tener en cuenta que Él es nuestra fortaleza. Cierto que nuestra fuerza va a depender siempre y va a residir de parte nuestra, pero es siempre y cuando Dios esté en nosotros. Nuestra fuerza siempre proviene de nosotros, pero con Dios. Ahora bien, para ello debemos de darle ese empujoncito, ¿no? Ese esfuerzo. Debemos de cultivar la virtud, esa virtud de hacer el bien. Y pues, si nosotros vivimos siempre haciendo el bien, de seguro que las cosas se nos serán más fáciles de hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, si somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, antes de anunciar el Evangelio y sanar como Jesús, debemos de estar en constante oración, en contacto profundo con Dios, para que a través del Espíritu Santo nos haga entender que toda fuerza, la fuerza pastoral, radica en una vida interior que nace de la oración con el Padre Dios, hermanos. Que nuestro mundo tan expuesto quizás en este mundo, no sé, al ruido, a la tecnología, a las tensiones, a las prisas, aprendamos a silenciarnos un momento, aprendamos a escuchar en silencio la voz de Dios, aquella voz que nos serena, que nos purifica, que nos tranquiliza, aquella voz que nos madura espiritualmente, que nos fortalece espiritualmente y nos hace crecer espiritualmente. Amén. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a anunciar y a realizar la salvación de todo hombre, sobre todo aquellos de los que están enfermos de espíritu y de carne. Vino por los pobres, por los pecadores, por los endemoniados, por los marginados, por los olvidados, por los enfermos, por los pecadores como tú y yo, hermanos. Y de esta manera se revela Él como el médico, pero ese médico que salva almas y también médico de cuerpos y que es un buen samaritano. Pidámosles hoy día al Señor entonces que nos dé esa gracia, esa fortaleza de estar en constante oración, que nos dé la valentía de que solo no lo vamos a poder hacer y que con Él todo lo podemos porque Él tiene el poder de sanar, de curar y de liberar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.